A lo que es la actividad 4, que dice las guerras como causa de la pobreza en el mundo. Y aquí dice, ¿sabías que para poder luchar contra la pobreza en el mundo debemos conocer bien sus orígenes y causas? La pobreza en el mundo tiene diversas causas. El colonialismo es cuando una persona o unas personas llegan a una comunidad menos avanzada y por decirlo así, lo colonizan, o sea, llegan y se apoderan y ellos imponen ahora las leyes, como pasó aquí con los indígenas cuando llegó Cristóbal Colón. Incluso por eso se llama colonizar, porque viene del apellido de Cristóbal Colón. Entonces, eso es la esclavitud, las guerras, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen a que perdure en el tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. Aquí está la fuente donde se extrajo este párrafo, y nos dice, lee el texto sobre delimitación de fronteras y conflictos internacionales del texto integrado del estudiante de estudios sociales, 10º EGB superior, página 61, 62 y 63 del Ministerio de Educación, que es el que tengo aquí. La semana pasada hubo un error, no leí no puse en el video la que era correcta, ya que cogí el texto de sociales, pero no el integrado. En esta semana, sí, aquí tengo el texto integrado. Aquí está, como ven, delimitación de fronteras y conflictos internacionales. El título coincide. Y eso es lo que tienen que leer. Tienen que leer esto de aquí, delimitación de fronteras y conflictos internacionales, que es esto de aquí, la 61, página 62 y página 63. Tienen que leer eso porque es importante para poder seguir desarrollando el tema, ¿no? Esto de aquí también se los estarán enviando junto con lo demás para que puedan seguir el desarrollo con el WhatsApp. Ya saben, aquí tienen que tener algo en cuenta, ya que este es un texto integrado. Si ustedes van al principio van a encontrar otra página 61, porque como está integrado todo, lenguaje, matemática, cada página empieza desde la 1. Entonces yo sí les recomendaría que busquen y busquen hasta que encuentren por el título, ¿no? La página 61 de sociales. Es esta, delimitación de fronteras. Lo que podrían hacer para buscarlo de manera directa es simplemente copiar aquí. Esto aquí. Por ejemplo, yo voy a selecciono aquí donde dice delimitación. No me deja seleccionar, pero puedo poner aquí y aquí arriba, bueno, yo utilizo el Nitro. Si ustedes utilizan el Adobe, solamente buscan la parte donde dicen buscar o find y ponen aquí, escriben delimitación de fronteras y ponen buscar y automáticamente lo va a llevar directamente a la parte que están buscando, delimitación de fronteras internacionales, y leen esas tres páginas, que aquí está, 61, 62 y 63. Entonces, una vez que han leído eso, acá abajo tenemos otro párrafo que dice, la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Es decir, la pobreza es la carencia prácticamente de todas las necesidades básicas humanas. Vivienda, estudio, alimentación, acceso a comprar cosas básicas. Entonces, eso es en sí la pobreza. Luego, aquí donde dice fuente, hay este texto. Este texto de aquí sí deberían leerlo, que es el texto que yo tengo acá. Ya lo he descargado e igual se le va a tratar de pasárselos también para que lo lean. Es un texto corto, porque este texto justamente trata sobre la definición de la pobreza, junto con el texto de acá, de las tres páginas, 61, 62, 63, y este texto, que deben leerlo todo porque trata sobre el tema de la pobreza, nos dice la segunda parte. Con base en el texto anterior, dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo sobre la pobreza. Entonces, aquí yo lo tengo, ¿no? Aquí está la actividad 4, lo que estábamos viendo, ¿no? Ya, entonces aquí está. Con base en el texto anterior, dibuja el siguiente esquema denominado las partes del todo de la pobreza. Si recuerdan, la semana pasada hicimos un esquema de brújula. Eso hicimos la semana pasada, un esquema de brújula. Esta semana
se nos está pidiendo que hagamos un esquema que se llama las partes del todo sobre la pobreza, que se trata de esto. Primero debe llevar una parte que diga objeto, donde indique el objeto a estudiar, que es la pobreza. Luego las partes, que dice, indica las causas de la pobreza en el mundo. Por eso es que deben leer este párrafo que está aquí, que les estoy diciendo, que está en este vínculo, pero que ya está descargado aquí y en lo posible se los enviaremos para que lo lean y lo tengan más fácil, junto con el texto de las 3 páginas, 61, 62, 63. Entonces, luego, como les decía, el objeto que indica el objeto a estudiar, partes que indican las causas de la pobreza en el mundo, cuál es su función, o sea, analizar las consecuencias de cada causa de la pobreza, ¿cierto? Analizar las consecuencias de cada causa de la pobreza y luego, ¿qué pasaría si faltara? Es decir, establece hipotéticamente qué sucedería en el mundo si no existiera una causa de la pobreza. Realizar este proceso con cada una de las causas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya le digo, la semana pasada hicimos un esquema de brújula, fue sencillo. Este esquema también es más sencillo, solo que van a tener que hacerlo en una hojita aparte porque es un poquito más grande. No es más difícil, solo es más grande. Entonces, vamos con la primera parte. Dice, objeto. Aquí tengo mi esquema. Voy a ponerlo en pantalla grande para que lo veamos mejor. Ahí se puede ver mucho mejor, ¿no? Entonces vemos que dice objeto, indica el objeto a estudiar. Entonces aquí yo tengo, lo pongo así, objeto, y el tema a estudiar es la pobreza. Hago un cuadrito, esto lo ponen idéntico. Así, este inicio, porque el tema es global, o sea, es la pobreza para todos. Ahora vienen las partes. Dice, indica las causas de la pobreza en el mundo. Para mí, ahí ustedes en esta parte sí ya tienen que poner su parte. Las partes, para mí, las causas de la pobreza son carencia o falta de condiciones materiales, carencia o falta de condiciones económicas y carencia o falta de condiciones sociales. Esas son las partes que yo considero, o sea, o las causas, porque aquí como ven dice, las partes son las causas, entonces ponen así, esto de partes si lo ponen igual, solamente en los 3 cuadritos ustedes ponen las causas que ustedes consideran que son la pobreza. En mi caso es la carencia o falta de condiciones materiales, carencia o falta de condiciones económicas y carencia o falta de condiciones sociales. Ustedes pueden poner que puede ser porque hay malos gobiernos, que puede ser porque no hay estudios suficientes en las personas, por eso son pobres. Entonces hay muchísimas causas de por qué hay pobreza. Estas son las que yo pienso. O sea, el esquema es idéntico. Lo único que tiene que cambiar es de aquí para abajo lo que va dentro de los cuadritos. Después el objeto, las partes, cuál es su función, qué pasaría si faltara y la pregunta es lo mismo. Entonces dice, ¿cuál es su función? ¿Qué dice cuál es su función? Analizar las consecuencias de cada una de las causas de la pobreza. Entonces simplemente eso, analizar cada una de las consecuencias. Por ejemplo, aquí yo puse que esta primera consecuencia es carencia o falta de condiciones materiales. Entonces, ¿por qué? ¿Qué causa esto? Hace referencia a las privaciones o carencias materiales que pueden sufrir las personas y a las condiciones materiales y de acceso a vivienda. Es decir, como les decía, la causa de esto es que no puedo acceder a tener ropa, no puedo acceder a tener una casa, no puedo acceder a tener muebles, o sea, cosas materiales. Por eso esa es una causa de la pobreza. Ahora, carencia o falta de condiciones económicas. ¿Cuál es su función? Son los indicadores que reflejan la situación económica de los individuos. Es decir, no tengo dinero. Esa es otra de las causas de la pobreza. No tener dinero. No tener un ingreso económico que nos dé para poder vivir. Luego, la tercera causa que puse fue carencia o falta de condiciones sociales. Y estos son el reflejo ante la sociedad que categoriza su situación con relación a su entorno. Es decir, si uno viene de una familia humilde, siempre habrá gente que te vea como que no mereces tener nada más, que ellos son de mejor familia o una cosa. Entonces eso también es una causa de la pobreza, la diferenciación social que hay muchas veces en la gente, de que piensan de que unos son mejores que otros por tener más dinero o por tener alguna posición social, porque a veces ni siquiera hay gente que tiene dinero, simplemente tiene un cargo y por eso ya piensa que tiene más que los demás. Entonces, esas son las 3 causas y cuáles son las funciones. Entonces, ahí ya tenemos resuelto objetos, que es como le digo global, la pobreza, partes, que son las 3 causas, las partes, recuerden, ponen partes aquí, pero aquí ponen las causas de la pobreza. ¿Cuál es su función? Explican por qué razón son esas 3 causas, cuál es su función, y luego nos dice qué pasaría si faltara, es decir,
hipotéticamente, ¿qué sucedería en el mundo si no existiera la pobreza? O sea, si no hubieran causas de pobreza. Entonces, yo puse que si no hubiera carencia material, se podría vivir sin lo material, y, pero la sociedad en la que vivimos es materialista. Si no fuera así, el mundo sería diferente y no hubiera tanta explotación de recursos naturales, porque precisamente para tener algo material tenemos que primero explotar los recursos naturales. Es decir, para tener una silla tenemos que cortar un árbol. ¿Se entiende? Entonces, si no necesitáramos tantas cosas materiales, también el mundo sería un poquito diferente. Y acá, por ejemplo, dice, si no existiera la falta de condiciones económicas. Por ejemplo, si no existieran las condiciones económicas, habría otra forma de valorar a los productos o servicios. Un ejemplo de esto fue el trueque. Por ejemplo, antes no existía el dinero. La gente simplemente intercambiaba cosas y el valor y el dinero, como ahora lo vemos, no tenía valor. O incluso antes se pagaba con sal. O sea, no había papel moneda, ni ayoras, ni nada. Entonces, esa es una de las cosas que también sí cambiaron. Luego nos dice la carencia o falta de condiciones sociales. Dice, no existiría diferencias de clase, ni discriminación, ni exclusión. Es decir, si no hubiera esa diferencia social de que tú eres pobre, de que tú eres negro, de que tú eres blanco, de que tú eres cholo, nada de esas cosas, viviríamos mejor porque todos nos veríamos iguales. Y no, en ese caso, nadie sería ni pobre ni rico, todos seríamos personas. Entonces, ahí está el esquema. Este es el esquema que nos está pidiendo aquí, con base en el texto. Por eso le digo, tienen que leer esto de la pobreza y esto de estas tres páginas que nos piden, 61, 62 y 63, y con eso armar este esquema. Yo ya se los doy ahí, simplemente cópienlo, pero lo que tienen que cambiar son lo que va dentro de esto, dentro de esto, dentro de esto. O sea, estas tres causas son mis causas que yo pienso. Ustedes tienen que poner sus causas. Luego aquí en la función, ¿por qué se dan esas causas? Y luego, ¿qué pasaría si no existieran esas causas? Súper sencillo. Creo que está clarísimo. Está el esquema. Espero lo puedan hacer. Sé que lo van a hacer. Entonces, continuemos. Vamos a salir de aquí. Y bueno, nos dice que respondamos la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? Por eso que le digo que tienen que leer también esta de las tres partes, que son lo que dice aquí, de la delimitación de fronteras y conflictos internacionales. ¿Cómo han influido las guerras en la pobreza en América Latina? Pues yo voy a responderlo con mi criterio, ustedes tienen que responderlo con el suyo. Yo puse, ha dado paso a nuevos tipos de violencia social. Esta nueva violencia está provocada, entre otros factores, por la creciente exclusión social y marginalidad urbana que caracteriza a la sociedad latinoamericana. Siempre después de una guerra, el país queda destruido debido a las bombas, debido a las muertes. Entonces, como hay tanta muerte y tanta destrucción, lo más lógico es que no haya trabajo. Y como no hay trabajo, entonces empiezan los robos y siempre el robo trae violencia. Entonces, todos esos factores es lo que yo estoy poniendo aquí. Ha dado paso a nuevos tipos de violencia social. Esta nueva violencia está provocada, entre otros factores, por la creciente exclusión social y marginalidad urbana que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. Entonces, ustedes tienen que poner eso, pueden preguntarle a sus padres, porque igual ellos también han vivido tiempos de conflictos, como cuando fue la guerra del Cenepa, cuando han vivido otras guerras también, no en carne propia, pero sí la han visto por la radio y televisión, entonces le pueden explicar un poco qué es lo que ha pasado cada vez que ha habido una guerra. Y ustedes, en base a eso, responden a esta pregunta. Luego nos dice, ¿cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales, pobreza, guerras, tráfico de personas, drogas, etcétera, en América Latina? ¿Cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales, pobreza, guerras, tráfico en América Latina? Entonces, mediante la integración política de estados más justas y equitativas, que promuevan una educación basada en valores, enfocada en los recursos y mejorar el entorno social. Es decir, una educación que no se centre más en que el que se educa mejor es el que mejor puesto llega, sino que la educación sea igual y equitativa para todos. Porque lo importante para acabar con la pobreza, con las guerras, con todo eso, es la educación. Cuando uno se educa y conoce y tiene el criterio para poder diferenciar las cosas buenas de las malas y las cosas justas de las injustas, entonces uno puede evitar todas esas cosas. Entonces, por eso es mediante la integración de políticas de Estado más justas y equitativas que promuevan una educación basada en valores, enfocando los recursos en mejorar el entorno social. Ustedes, como les digo, ese es mi criterio, ustedes deben poner el suyo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que se podría hacer
para contrarrestar estos problemas sociales. Continuamos entonces. Llegamos a la actividad 5. La actividad 5 dice ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Entonces estamos aquí en la actividad 5, ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Dice, ¿sabías que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida? Durán, 1995, página 36. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la actividad 5? Dice, prepárate para crear un museo en casa. Vamos a crear un pequeño museo en casa, pero no se pongan así tan rápido. No es como que vamos a tener en la casa todo eso, simplemente vamos a investigarlo, a tratar de dibujarlo y a seguir las indicaciones que nos dan aquí. La primera es, investiga y escribe en tu cuaderno manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Puedes tener una conversación con familiares o vecinos cercanos, usa el internet, libros, folletos para ampliar tu investigación. Es decir, vamos a buscar manifestaciones en el Ecuador que sean considerados patrimonio cultural. Vamos a ver qué puse yo. Entonces, yo lo que puse es las Islas Galápagos, porque las Islas Galápagos son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio no solo de Ecuador, sino de la humanidad. La ciudad de Quito. La ciudad de Quito también es considerada un patrimonio cultural, creo que es cultural o es histórico porque sus calles, todos son coloniales, son de mucho tiempo y aún se conservan. El sombrero de paja toquilla de Montecristi, porque es algo autóctono, algo que nos caracteriza, sobre todo a nosotros los manabites. O sea, eso es algo que ya cualquier persona sabe que el sombrero de paja toquilla es de Montecristi y es algo manabita y es ya parte de nuestra cultura y por eso debemos cuidarlo también. La música autóctona, la música que tocan nuestros pueblos indígenas, ancestrales, de la costa, los lenguajes ancestrales, los lenguajes que usan nuestros indígenas en la Amazonía, también en la sierra, tejidos tradicionales de ropa, que hacen también en la parte de la sierra, y así hay muchísimos. Simplemente ustedes les preguntan a sus familiares, pueden buscar en internet y hacen una lista, como dice ahí, investiga y escribe en tu cuaderno manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Y eso es lo que yo he buscado, lo que yo pienso y lo coloqué ahí. Ustedes pueden poner muchas más. Estas son las que yo puse de ejemplo. Luego dice, escoge un patrimonio tangible e intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear en el museo de su casa. Por eso les decía que no es que vamos a leer todo, simplemente vamos a hacer primero una lista, como ya les enseñé, y luego vamos a escoger uno, sea tangible o intangible. Los intangibles son los que no se pueden tocar, como por decir la música. La música no se puede tocar, entonces, pero ustedes pueden conseguir la letra de la música, escribirla en un papel y pegarla en la sala de su casa. Y ahí ya tienen en su museo de la casa un patrimonio intangible que es, por ejemplo, puede ser un pasillo, puede ser una música autóctona de un pueblo de la costa, o sea, y eso. Entonces escogí la marimba. ¿Por qué? Porque la marimba es un patrimonio de los pueblos de Esmeraldas, del pueblo de la costa. Esa es música autóctona de los pueblos de Esmeraldas. Y esa fue la que yo escogí. Pero como yo no la puedo, como siempre les digo, yo no me permite el programa dibujarla porque, como les digo, si ustedes cogen el sombrero, pueden dibujar el sombrero. Si cogen la isla Galápagos, pueden dibujar una tortuga, porque no van a tener las especies, ¿no? Entonces, de la lista que hicieron arriba, ¿sí? Yo escogí la música, aquí dice, escoge un patrimonio tangible o intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear en el museo de tu casa. Y escogí la música de marimba de las poblaciones de Esmeralda, que pertenece a la música autóctona, ¿no es cierto? Luego nos dice que imagina y dibuja el patrimonio escogido. Entonces, como les digo, yo no puedo dibujarlo, pero aquí está, esta es la marimba. Ustedes si escogen el sombrero de paja toquilla, pueden dibujar el sombrero. Si escogen Galápagos, pueden dibujar a una tortuga. Si escogen, como le digo, una música, pueden escribir, buscar la música y escribir la letra en un papel. Entonces, ahí ya cumplen con este. Luego dice, piensa en un nombre para tu museo en casa.
Yo a mi nombre, el nombre de mi museo en casa le puse que se va a llamar el Museo del Patrimonio Ecuatoriano. Ustedes tienen que ponerle el nombre del museo que quieran darle. Entonces, para mí, mi museo en casa se va a llamar el Museo del Patrimonio Ecuatoriano. Súper sencillo. Y por último, dice que socializa la idea a tu familia de lo que tú crees que es un patrimonio para que te puedan aportar en un mejor desarrollo de la actividad. Pues lo de siempre, reúnen a su familia en la sala y le indican qué es lo que ustedes piensan que es un patrimonio después de haber hecho todo lo anterior, y ellos simplemente te van a decir sí, sí, estás correcto, o te van a decir estás en lo correcto, pero también es esto. Entonces es hablar con tu familia en la sala sobre el tema del patrimonio, de lo que tú piensas que es y lo que ellos piensan que es, para así tener un concepto más completo. Y luego de esto, pues ya creo que ha estado sencilla la semana, lo único es un poquito, como les digo, más fuerte lo de matemáticas, pero como les digo, pónganle atención a los videos para que puedan resolverlo.